La Asamblea de Barcelona, para los que estuvimos allí, fue un chute de energía muy importante que luego transmitimos también a todo nuestro entorno. Sí, euforia. El calor que sentías estando allí era euforia. Entonces yo creo que Comisiones representaba eso, que los trabajadores no fueran moneda de cambio en la construcción de la democracia. El paso intermedio hasta esa conversión del movimiento sociopolítico en organización sindical. Y esa fase es la Asamblea de Barcelona, es clave. Está infravalorada porque nosotros mismos no le hemos dado esta dimensión política que tuvo la Asamblea de Barcelona. La Asamblea de Barcelona daba una película. Diciembre de 1975, apenas 2 semanas después de la muerte de Franco. Los líderes de comisiones obreras, que gozan de una gran popularidad, han salido recientemente de la cárcel y luchan por reivindicar un papel principal en el nuevo escenario político. Pero sus intenciones van a estrellarse contra la realidad. La desaparición del dictador no había traído automáticamente la democracia, al contrario de lo que muchos y muchas jóvenes de ahora podrían suponer, sino que había abierto numerosos interrogantes. Las élites económicas, los militares que habían ganado la guerra, el miedo a los fantasmas del pasado y el vértigo de lo desconocido conspiraban para paralizar cualquier atisbo de cambio, mientras que amplios sectores de la sociedad soñaban con reformas y libertades de las que disfrutaban el resto de países europeos. Inmediatamente después de la muerte de Franco, yo lo que observaba es que la gente sentimentalmente había roto con el franquismo y anhelaba la democracia. ¿En qué forma se iba a cristalizar? De esto es de lo que trató la transición, ¿no? Hay una incertidumbre general. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe muy bien qué va a pasar. Hay una parte que tiene miedo, otra parte que tiene grandes esperanzas. Para resumírtelo mucho, unos brindamos y otros sacaron el dinero a Suiza. Mitad de miedo, mitad de prevención, mitad de susto. Pero fue una cosa que gradualmente durante el día fue superándose aquello. Y yo recuerdo que la gente terminó con todas las reservas de cava, porque es rigurosamente cierto que al día siguiente, los barrenderos de Barcelona y de las ciudades tuvieron que quitar toneladas de botellas de cava. Es un momento en que lo viejo se resiste a desaparecer, mientras lo nuevo no ha nacido todavía. Una zona crepuscular en la que el país corre el riesgo de perder, otra vez, el tren del futuro. El año nuevo comenzó con un combate feroz entre esas dos corrientes antagónicas. En el año 76, en los 3 primeros meses y unos cuantos más, 2 o 3 más, hubo en España cerca de 18.000 huelgas. Y ese movimiento, que desencadena principalmente comisiones obreras, fue clave para acabar con el gobierno que se llamó de Arias Navarro y Fraga Iván, el gobierno Arias Fraga. Comisiones Obreras había conseguido tener una presencia del movimiento obrero en las calles muy importante. De alguna manera yo creo que supo recoger lo mejor de la tradición heroica del proletariado español de los tiempos de la República, organizarlo e impulsarlo. Luego había una crisis económica brutal, había un 20 y tantos % de inflación, ¿te imaginas? O sea, es que no daba. Por eso había muchas protestas también de amas de casa y de vecinos y de todo por el coste de la vida. De alguna manera se considera que es momento de reivindicar derechos, de reivindicar
mejoras laborales, porque había un fondo muy laboral en la propia movilización y sobre todo en el caso nuestro la clara intención de terminar, de acabar con la dictadura, de acabar con ese intento de franquismo sin Franco y de que de alguna manera hubiera un proceso democrático verdadero, no una simulación. Y entonces se produjo ahí un cóctel muy interesante que empujó hacia la transición democrática. Desde el ámbito de las fábricas se estaba luchando por las libertades democráticas expresadas sobre todo en derecho de huelga, libertad sindical y amnistía laboral contra los despidos. Una demostración de fuerza a la que el poder respondió con una furia desproporcionada. Casi toda España, es decir, bueno, País Vasco, Madrid, Barcelona, Sevilla, también en Castilla y León, generan grandes movilizaciones, de tal manera que el gobierno de Arias Navarro se asusta. Yo estaba ahí, he estado siempre, ¿no?, trabajando en la Renfe. Ahí había en marcha una gran movilización por el convenio colectivo y desmilitarizan. Es decir, entonces Renfe, Correos, Telefónica son militarizados porque había una ley que permitía militarizar servicios públicos en caso de dificultades para el país, ¿no? Es el contexto en el que Fraga, vicepresidente y ministro de Gobernación, pronunció su célebre frase «La calle es mía». Y el conflicto se fue recrudeciendo hasta desembocar en Vitoria. El día 3 de marzo, la ciudad estaba paralizada con una huelga general que exigía mejores condiciones laborales y la readmisión de los compañeros despedidos. Y a las 5 de la tarde, los obreros y obreras celebraron una reunión multitudinaria en una iglesia, mientras en los alrededores la policía desplegaba numerosos efectivos. Y J3 desaloja la iglesia como sea a cambio. No puede desalojar porque entonces está repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia a cambio. Fue una masacre lo que se produjo en Vitoria y demostró muchas cosas. Primero, que la dictadura continuaba. Es decir, que Franco había muerto, como se dice, en la cama, pero la dictadura tenía que acabar en la calle y ese fue uno de los episodios importantes en la lucha por la democracia. Nunca se supo exactamente quién dio la orden de disparar, aunque una decisión así solo podía provenir de arriba. La segunda iglesia, cambio. Ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Fuera el que fuera, a partir de un momento, la policía lanzó botes de humo al interior. Y cuando la multitud abandonó la iglesia, buscando oxígeno, se encontró con que los grises les esperaban con ráfagas de metralleta. La matanza de Vitoria significa, en mi opinión también, una demostración sangrienta, terrible, ¿no?, de quienes querían desestabilizar el proceso de transición. En el caso de Guipúzcoa, de Hernani, donde trabajaba yo, pues la verdad es que a la hora ya estábamos en una asamblea informativa y decisiva en la que acordamos por unanimidad salir a la calle, con lo cual arrastramos a toda la comarca. Igualmente que en la zona de Hernani, pues se hizo en el resto de Euskal Herria. Vitoria es que se tiró la ciudad a la calle.
fue como luego se repitió, por ejemplo, la matanza de Atocha, era la conciencia que teníamos de que más allá de nuestras reivindicaciones económicas, la defensa del derecho a vivir y que la dictadura no matara a quien le diera la gana, era una cosa que había que pelear ya echando los restos. Muchos han considerado que aquel sangriento episodio fue el principio del fin del gobierno Arias. Es que no solo es que mueren 5 personas, es que hay más de 100 heridos. Que lo de Vitoria es la expresión de lo que en los estertores de su propia caída produce el régimen. A partir de ese momento estaba claro que ese gobierno tenía que caer y teníamos que hacer de todo para que cayera. En esos días convulsos, Fraga, que aspiraba a pilotar la transición hacia una democracia controlada, muy alejada de las democracias vecinas, concedió a UGT, que también era ilegal, el derecho de celebrar un Congreso General. Animados por esa mínima apertura, Comisiones Obreras solicitó permiso para hacer lo mismo, pero el gobierno se lo denegó. Fraga Iribarne, utilizando como tonto útil a Arias Navarro, urdió una operación que consistía en modificar, maquillar algunos artículos de las leyes fundamentales del régimen, hacerlo pasar como una carta otorgada por la monarquía y legalizar solamente hasta el Partido Socialista y la UGT. Era un remedio grosero, por otra parte, nada original, de lo que había hecho Karamanlis en Grecia. Por esto aquí lo motejamos como Operación Fraga-Manlis. No pudo cristalizar en el plano político, pero lo intentó en el sindical. Por esta razón, autorizó el Congreso, el 30 Congreso de la UGT, en abril del 76, mientras nos prohibía a nosotros hacer nuestro Congreso. La negativa al Congreso de Comisiones tiene un objetivo que era, de alguna manera, dividir al movimiento sindical. Es decir, a UGT se le deja, a vosotros no, porque el régimen, el gobierno entonces lo obligaba, vosotros sois los comunistas y los izquierdistas y por lo tanto vosotros no vais a ser legalizados. Era un mensaje duro contra Comisiones Obreras. La prohibición de celebrar la asamblea equivalía a negar su derecho a existir y colocaba a comisiones en una situación comprometida. Por un lado estaba el enemigo, que aprovechaba la mínima ocasión para mostrar los colmillos. Por otro, la necesidad de dar el paso para romper el bloqueo, que impedía que lo nuevo naciera de una vez. Bueno, pues la manera de recibirlo fue inmediatamente de rechazo y de desafío, ¿no? De no resignarnos ni aceptar en absoluto esta discriminación a la que se nos quería someter por parte de Fraga Iribarne, ¿no? Lo que nos impulsa a convocar la Asamblea de Barcelona es dar un paso hacia adelante, superando las resistencias de los que internamente no querían todavía que nos convirtiéramos en organización, en sindicato, sino que siguiéramos siendo un movimiento y consiguiéramos la unidad sindical, y los que pensábamos que eso ya no era realista, es decir, que la unidad sindical no se podía hacer porque la UGT estaba en contra. Y nosotros decidimos hacer aquella asamblea como un acto de reafirmación de lo que era y sobre todo lo que quería ser Comisiones Obreras, y al mismo tiempo como una salida a la superficie ya definitiva. La Asamblea de Barcelona era la expresión máxima y además más ilustrativa de lo que nos ocurría en los distintos ámbitos, en el ámbito local, en el autonómico, en el sectorial. Cuando se nos prohibían las cosas, pues decíamos, tenemos que vernos, pues hay que verse, aunque sea clandestinamente. Finalmente, se decidió celebrar la asamblea en julio, en el discreto salón de actos de una iglesia de Barcelona. Otra vez una iglesia, el único lugar donde se toleraba el derecho de reunión, con delegados llegados desde todas las regiones, entre la ilusión y la incertidumbre. Creo que fuimos en coches.
Éramos unos 16, cada coche iba a su bola, no íbamos en caravana, sino medidas. A ver, pasar desapercibidos y saber solo lo imprescindible. Yo siempre he pensado que, aprovechando que yo estaba despedido, pues seguía trabajando en el sindicato, lógicamente, pues era uno de los que podría ir. Además reunía las condiciones de juventud, de enlace, llevaba trabajando un tiempo en comisiones y recuerdo que fuimos unos cuantos en un coche. Fue un desafío a la autoridad. Aquí en Barcelona, en Cataluña, Comisiones Obreras era una organización muy sólida y con muchos años de actividad. Y por otra parte, estábamos ya en una situación en la que se preveía que más tarde o más temprano habría democracia, también naturalmente sindical, y vimos la necesidad, estuvimos de acuerdo en la necesidad de realizar una asamblea de comisiones obreras de toda España con el objetivo naturalmente de sacar mayores resultados positivos para el conjunto de los trabajadores. La asamblea fue una asamblea, yo alguna vez he hecho una broma diciendo que parecía aquello el Soviet Supremo en el momento de la Revolución. Es decir, aquello era una sala no muy grande, imagínate, 600 personas, un calor tremendo porque era julio. Fue muy impresionante y además, o sea, que nos empoderó muchísimo vernos allí a tanta gente de todo el Estado. Yo a un compañero de Madrid, a Pablo, le doy un abrazo y me dice: Baena, joder, que te creía que esto no iba a llegar nunca, pues ya ha llegado. Y es verdad, ¿no? Y desde el punto de vista emocional fue muy fuerte aquello. Y luego pues había mucha tensión, había opiniones diferentes, había un debate muy intenso, la amenaza de que pudiera llegar la policía, quiere decir, había toda una serie de elementos que hacían aquella asamblea verdaderamente un momento excepcional, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de eso, y que incluso en algún momento había una especie de lucha por el micrófono, ¿no?, por el debate intenso que tuvimos, la asamblea se realizó con bastante orden. Creo que es el momento en el que digamos, la gente que tiene más conciencia, las direcciones de todos los movimientos huelguísticos, reivindicativos, de todo el tejido que se iba organizando, que se iba tejiendo, toman la decisión que responde a esa demanda, a ese sentir de una buena parte de trabajadoras y de trabajadores. Hay que constituirnos, hay que organizarnos. Es un antes y un después, ¿no? Es decir, en cierto sentido, ¿no? Antes éramos un movimiento sociopolítico y luego había que convertirse en un sindicato de nuevo tipo, un sindicato también sociopolítico, etcétera. Y ahí ya se vislumbró y se marcaron las pautas y además luego ahí se eligió el secretariado, fueron 28 personas, y el coordinador general, que era Marcelino Camacho. Es imposible señalar un solo punto de inflexión en nuestra tensa transición hacia la democracia, pero sin duda fue después de aquel verano cuando los tiempos comenzaron a cambiar. A partir de ahí hay que contar con los sindicatos, claro. Lo que se consigue es la desaparición del sindicato vertical, ¿no? A continuación, las primeras elecciones sindicales libres del año 78, que ya Comisiones Obreras ganan con mucha diferencia, ¿no? La Asamblea de Barcelona es sobre todo una contribución decisiva, determinante, a que la democracia en España tuviese que hacerse como la hemos conocido, plenamente, sin exclusiones y promoviendo un proceso constituyente que nos condujo a esto, ¿no? A unas elecciones plenas con la legalización de todos, incluido el Partido Comunista, y después, posteriormente, a la Constitución del 78, ¿no? En ese cambio, la resistencia y el valor del movimiento obrero fueron decisivos para romper el bloqueo impuesto por las fuerzas reaccionarias y para que la larga noche de la dictadura llegara verdaderamente a su final.